Las enfermedades crónicas y una edad avanzada obligan a las personas a cambiar su rutina con cuidados especiales para tener una mejor calidad de vida. Por eso, si sufres de hipertensión arterial, diabetes, EPOC, asma, obesidad o eres mayor de 70 años, tienes una tarea adicional: cuidarte del coronavirus. No recibas visitas innecesarias, usa tapabocas siempre, lávate las manos constantemente y mantén el distanciamiento incluso de las personas con las que vives. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y vamos a dar inicio a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, insistiendo de manera incesante en el uso obligatorio del tapabocas, en el distanciamiento físico, el lavado de manos, evitar tocarse la cara con las manos, seguir todos los protocolos de bioseguridad, evitar las aglomeraciones. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción el día de hoy contándoles que a la fecha, desde que empezó esta pandemia, en Colombia se han adelantado 4.789.625 pruebas. Del total de pruebas realizadas, acumuladas durante todos estos meses, el país registra 1.025.052 casos positivos. Importante destacar que el país registra también 924.044 recuperados. Solamente el día de hoy tuvimos 8.593 recuperados y nos mantenemos en el 90.1% de recuperación. Cuando nosotros miramos el balance en Colombia del total de casos activos, que es el total de casos menos los recuperados, menos las personas que han fallecido, Colombia tiene 68.310 casos activos. También importante destacar que de todos los casos que se han registrado en el país, el 94.4% ha estado atendido en casa, el 2.1% ha estado en hospitalización y el 0.2% en unidad de cuidado intensivo. Hoy, por ejemplo, se adelantaron 40.851 pruebas y se registraron hoy 9.167 casos positivos para una positividad del 22.4%, donde el 56.3% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También se registraron hoy 194 fallecidos, donde queremos expresar una vez más a las familias que han perdido a sus seres queridos que los acompañamos en estos momentos de dolor y de dificultad. Y el 56.7% de los fallecidos el día de hoy está concentrado en 5 municipios. Cuando miramos los indicadores mundiales, nos encontramos con que en el mundo el total de casos son 43.374.127, de los cuales hay 10.459.235 casos activos. Se han recuperado 29.039.929 y el mundo registra 1.157.284 personas fallecidas. Como empezamos la semana, vamos a hacer el balance también en términos de salud, cómo está Colombia frente a la pandemia, a la luz de los principales indicadores internacionales. Quiero empezar por el comparativo con el mundo en contagios por millón de habitantes, que lo podemos ver a continuación en pantalla. Y aquí podemos darnos cuenta que Colombia, en términos de contagio por millón, sigue estando por debajo de países como España, países como Argentina, países como Brasil, como los Estados Unidos, como Chile, Perú, Bélgica y Panamá. Cuando miramos el indicador de muertes por millón, miramos un comparativo con algunos de los países de la OCDE y de Europa, podemos ver a continuación que Colombia sigue situándose por debajo de países como Italia, como el Reino Unido, como España y como Bélgica. Y cuando llevamos ese comparador a las Américas, que lo podemos ver a continuación, Colombia en muertes por millón se sitúa por debajo de países como Panamá, países como Argentina, países como Estados Unidos, México, Ecuador
Chile, Brasil y Perú. También es bueno incluir Bolivia. Cuando nosotros miramos las pruebas PCR y antígeno que se han venido realizando promedio día, podemos también ver a continuación cuál ha sido el avance en nuestro país. Nosotros en el mes de octubre estamos en un promedio de 39.520 pruebas día, es decir, hemos llegado al número más alto de pruebas día durante toda la pandemia y por eso se hace búsqueda activa. Cuando nosotros comparamos el número de pruebas que realiza Colombia por cada millón de habitantes, y lo podemos ver a continuación, ahí nos damos cuenta que en materia de pruebas PCR, Colombia está en 79.772, superando a Costa Rica, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Guatemala, Perú, México, entre otros, y nosotros estamos por debajo de países como Uruguay y Panamá con menos de 5 millones de habitantes y por supuesto también por millón menor que Chile. Desde el punto de vista agregado, nosotros obviamente superamos estos países, pero en el comparador por millón, nosotros estamos en el cuarto lugar y siempre con tendencia a seguir aumentando. También interesante ver el siguiente cuadro, la positividad mes a mes, es decir, del total de pruebas que se realizan, qué porcentajes son positivos. Y nosotros en el mes de octubre estamos hasta ahora en una positividad del 20.5, que es la positividad más baja en prácticamente 4 meses. Esta tendencia queremos que siga presentándose, pero eso depende también de la responsabilidad de todos. Cuando miramos el número de recuperados por mes, podemos verlo a continuación. Nosotros tenemos hoy un comparativo donde los meses de mayor recuperación fueron agosto, septiembre. En octubre estamos en 173.479, pero obviamente cuando tenemos el 90% de recuperados, nos damos cuenta que en los últimos 3 meses esta ha sido una cifra que ha tenido crecimiento exponencial. Y por último, quiero mostrarles este gráfico donde nosotros vemos cómo está el país. En general, nosotros decimos el 90.1% de quienes han sido afectados por COVID están recuperados. Las personas que han fallecido son el 3% de quienes han contraído la enfermedad y el 6.9% son los casos activos que tenemos. Yo creo que con esto hacemos una vez más el balance de comienzo de semana, que es muy importante, no para que nos sintamos triunfalistas, sino para que nosotros seamos optimistas y entendamos que la reactivación segura del país es supremamente importante y eso depende que no tengamos aglomeraciones, que cumplamos con los protocolos de bioseguridad y que nosotros vayamos en el ejercicio diario de todas nuestras actividades teniendo en cuenta todas las medidas de precaución. Quiero empezar también la historia de recuperación. Hoy, José Pastor López, 36 años, agredido por el COVID-19, logró salir adelante y le comparte a todo el país cómo enfrentó su recuperación y qué mensaje de autocuidado le deja a toda la nación. Veamos. José Pastor López, 36 años, realizador de televisión, positivo para coronavirus. José desconoce las causas de su contagio. Que nosotros tomamos en la empresa como tal, tomamos todas las medidas de prevención y en nuestra casa también tenemos protocolos de llegada. Entonces, pues es incierto, lo más seguro haya sido en el transporte público. Siempre cojo taxi, entonces posiblemente fue eso. Supo de su estado por un malestar menor. Consulté a la EPS por un dolor de oído. El médico pues, me aconsejó que tomara la prueba de COVID y la prueba salió positiva. Su primera reacción fue de angustia. Pues es preocupante, primero que todo, anímicamente es muy duro. Es muy duro saber que tienes la enfermedad y no saber qué reacción vayas a tener. Hoy, ya recuperado, nos comparte su reflexión. Una enfermedad que a todos nos puede dar, sin embargo, hay que tener todas las medidas de precaución, utilizar los guantes, utilizar el tapabocas siempre y cuidar a la familia, porque nadie está exento de que nos dé la enfermedad. Y nos invita a ser responsables. La gente que lo toma como pachafita y de fiesta, que se den cuenta que sí es cierto, que es una enfermedad, no a todos nos da tan duro, pero hay mucha gente que sí, y esa gente puede estar en la familia de cada uno de nosotros. Cuidémonos y utilicemos las medidas de protección
Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a José Pastor López ese testimonio. Y también hoy seguimos hablando del programa de apoyo al empleo formal PAEF, que viene además fortalecido con la nueva ley de la República, se extiende hasta el mes de marzo, subsidiando el 40% del salario mínimo legal mensual para los trabajadores de las empresas y empleadores individuales que han visto afectada su facturación 20% más. Ahora se sube al 50% para las trabajadoras mujeres y en los sectores de turismo y gastronomía. Pero lo importante es que el PAEF sigue llegando al territorio, protege empleos, ayuda a recuperar el tejido empresarial. Y vamos a conocer hoy el caso de Metrollantas, donde gracias al aporte del PAEF, 83 empleados están recibiendo este aporte del Estado. Conozcamos esta historia. Somos una empresa santandereana con más de 20 años de participación en el mercado colombiano, dedicada a la comercialización y producción de llantas nuevas y reencauchadas. Durante la pandemia hubieron momentos muy críticos. Cuando las ventas estaban por debajo del 50%, se nos vino al piso la cartera, se nos vino al piso el flujo de caja. Entonces no teníamos cómo reaccionar al mercado, no teníamos cómo ser fuertes y tener la capacidad de cumplirle a todos los proveedores y a toda la parte laboral. Para Metrollantas fue importante el PAEF, ya que nos dio tranquilidad y liquidez para mantener la nómina sin ninguna afectación. Nos dio alivio financiero, confianza para poder cumplir con todos los compromisos laborales. Gracias al PAEF pudimos sostener 83 empleados, los cuales pudieron seguir trabajando sin ninguna afectación. Queremos seguir avanzando de la mano del gobierno, ya que con este programa nos dio confianza y tranquilidad. Yo quiero invitar a todos los empresarios a continuar fomentando el empleo formal y continuar trabajando con disciplina y esfuerzo para lograr consolidar nuestros sueños de hacer una empresa y hacer un gran país. Así vemos cómo el PAEF llega al territorio nacional apoyando a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Y hoy también quiero compartirles a ustedes que a lo largo de todos estos meses nuestra Superintendencia de Salud ha estado en los territorios, cumpliendo con sus funciones de inspección y vigilancia, de garantizar el buen servicio, de facilitar la operación de infraestructura que estaba en intervención y también de atender en lugares donde hayamos enfrentado emergencias por carencias de personal humano, la llegada también de personal especializado de otras regiones del país. Así también sigue aplicando también sanciones a quienes no están cumpliendo con las normas o a quienes no están respondiendo adecuadamente a los principios de calidad y de eficiencia. Por eso quiero compartirles a ustedes este balance de cómo la Superintendencia de Salud durante la pandemia no ha dejado de ejercer sus funciones y también ha seguido fortaleciendo el tejido estructural de respuesta del sector de la salud. Durante la emergencia declarada en el país, la Superintendencia Nacional de Salud trabajó de la mano con autoridades locales y la empresa privada en la dotación de equipos y la ampliación de la capacidad instalada en los 13 hospitales que tiene bajo medida especial, en un 287%. Las camas UCI pasaron de 137 antes de la pandemia a 394 hoy en día. Logramos consolidar la obra de infraestructura de salud más grande durante esta emergencia en el Hospital Universitario del Caribe en Cartagena y se recuperaron los pisos 9 y 10 que se encontraban en total abandono. Esta inversión, que sobrepasa los 12.000 millones de pesos, es el resultado de la suma de esfuerzos y voluntades del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia, quienes con sus líderes nos apoyaron a conquistar este anhelo. Hoy, 5 hospitales en zonas apartadas del país ya cuentan con unidades de cuidado intensivo. San Diego de Cereté, San Marcos de Sucre, San Andrés de Tumaco, San Francisco de Asís de Quibdó y San Andrés de Chiriguaná, que nunca habían tenido una UCI y ahora cuentan con este servicio. Esta unidad respiratoria nos permitió hoy en día poder satisfacer una necesidad sentida que tenía la población de la subregión del San Jorge y de La Mojana, y era la ausencia de una unidad de cuidados intensivos.
También pusimos en marcha nuevos servicios y unidades de atención en algunos de los hospitales intervenidos. Alejandro Próspero Reverend en Santa Marta, Magdalena. San Andrés de Chiriguaná, Cesar. Río Grande de la Magdalena en Magangué, Bolívar. San Rafael de Leticia, Amazonas. San José de Maicao, La Guajira. San Jerónimo de Montería y San Diego de Cereté, Córdoba. Regional de segundo nivel de San Marcos y Universitario de Sincelejo, Sucre. Logramos mejorar casi el 90% de toda la infraestructura. Hoy tenemos áreas nuevas como cirugía, urgencias, banco de sangre, hospitalización, unidades de cuidado intensiva completamente nuevas y modernas, el área administrativa completamente renovada. Así le estamos cumpliendo al país. Supersalud. Juntos construimos una mejor salud. También quiero compartirles a ustedes esta noche la siguiente reflexión. Si bien en lo que va corrido de este año hemos visto que hay una reducción del homicidio entre el 7 y el 8%, también es importante destacar que hay muchas regiones del país han operado grupos armados ilegales, grupos terroristas, narcoterroristas, que han pretendido afectar a la población. Yo quiero compartirles a ustedes que uno de los criminales más peligrosos que tenía el país era Andrés Felipe Vanegas Londoño, que utilizaba el alias de Uriel. Este máximo cabecilla de estructuras del ELN había sido uno de los grandes perpetradores de delitos como el secuestro, el asesinato de líderes sociales, el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de menores. Este delincuente de alta peligrosidad se adjudicó también públicamente el acto terrorista que en enero del año pasado cegó la vida de 22 cadetes en la Escuela General Santander. Y fue el mismo narcoterrorista Lenguaraz y Fantoche que semanas atrás estuvo también adjudicándose los actos de terrorismo urbano y de agresión urbano a muchos de los centros de atención inmediata en el territorio nacional. Este criminal de alta peligrosidad también estaba vinculado al reclutamiento de activistas del ELN en distintos lugares del país. Y desde hace más de un año, con un esfuerzo meticuloso de inteligencias compartidas del Ejército Nacional, de la Armada, de la Policía, de la Fuerza Aérea, se fue detectando el lugar de presencia de este sujeto, que además utilizaba una red de protección de personas fuertemente armadas y estaba cambiando constantemente de comunicación. Gracias a las labores de inteligencia y a la colaboración también de informantes, fuimos cerrándole el cerco y llegamos hasta su madriguera. Y en un acto realmente de operación de precisión meticulosa, nuestra fuerza pública lo dio de baja en operaciones especiales. Este delincuente, durante la pandemia, estuvo dedicado a la extorsión, a la amenaza de muchos pobladores del Chocó, pero también a orquestar actos que pudieran afectar a la población civil en otros lugares del territorio. Por eso, como esto ha ocurrido en medio de esta pandemia, y también hay que reconocer el esfuerzo titánico, heroico de nuestra fuerza pública, quiero que el comandante general de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez, también le hable a los colombianos de cómo este golpe es un golpe que significa un triunfo de la legalidad, de los ciudadanos de bien sobre los terroristas, sobre los delincuentes, y además mucho más reconociendo que durante la pandemia este criminal estuvo tratando de fraguar distintos actos de terrorismo en el país que logramos desmantelar. Este sin duda es un golpe contundente contra el ELN y yo quiero que usted, general Luis Fernando Navarro, le hable al pueblo colombiano. Bienvenido. Señor presidente, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de contarle al pueblo colombiano qué hacen las fuerzas militares, nuestra Policía Nacional, bajo su conducción y dirección para combatir a organizaciones narcotraficantes y terroristas como es el ELN. En épocas de pandemia, señor presidente, no solamente de acuerdo a sus instrucciones, tuvimos que hacer un gran esfuerzo en nuestro Plan San Roque para apoyar en una gran labor humanitaria a nuestro pueblo colombiano, sino también usted nos lo ordenó, tienen que mantener las capacidades de manera permanente activas para seguir combatiendo el narcotráfico, economías ilegales y los grupos armados organizados. Usted bien lo describe, señor presidente, cuál era la peligrosidad de este bandido. Y dada la peligrosidad de este sujeto,
en el mes de diciembre del año de 2018, este bandido es determinado como objetivo de alto valor estratégico por su alta peligrosidad. Y de ahí en adelante integramos capacidades de fuerzas militares, de Policía Nacional, capacidades de fuerzas especiales, de inteligencia, de maniobra fluvial, marítima, allá con la Fuerza Naval del Pacífico, y además soportados por la investigación judicial de la Fiscalía General de la Nación, y desarrollamos un proceso paciente, meticuloso, sistemático y muy organizado hasta que dimos con una ubicación precisa sobre este bandido. Factor clave, las capacidades de inteligencia que se usaron, inteligencia humana, inteligencia técnica, también apoyados por tecnología de punta, hasta que ubicamos a este bandido en la mitad de la selva del Chocó. Se hace un planeamiento muy detallado en una operación conjunta de fuerzas militares, coordinada con nuestra Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, y a través de una gran infiltración a lo largo de la dura geografía de nuestro litoral pacífico, logramos dar con este bandido hace ya casi 36 horas, señor presidente, y fue neutralizado de manera clara por las capacidades de fuerzas militares, de Policía Nacional, dentro del marco del derecho internacional humanitario y las normas del Estado colombiano. Muchísimas gracias, general Navarro. Usted supo siempre mis instrucciones precisas. La semana pasada estuvimos también adelantando Consejo de Seguridad, que fue un Consejo de Seguridad muy detallado en el Chocó, donde no solamente se miraron estos objetivos de alto valor, sino que también se aumentó el pie de esfuerzo, la capacidad de patrullaje y también los cercos para estas estructuras criminales que llevaron también al éxito de esta importante operación. Mi general, muchísimas gracias, y le quiero además enviar un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública que se entregan todos los días por responderle a nuestro país. Seguiremos informando también de toda la capacidad de respaldo y de soporte que despliega la fuerza pública en todo el territorio para enfrentar el COVID-19. Y de pronto, general, una pregunta muy puntual: ¿por qué no hacemos también referencia a cómo van todas las operaciones de apoyo en materia de salud en todo el territorio para seguir enfrentando el COVID-19 por parte de las fuerzas militares? Señor presidente, estas operaciones de asistencia a la autoridad civil y de apoyo y labores humanitarias siguen de manera permanente y constante, señor presidente. Hemos estado, desde que usted nos dio la orden de que debíamos mantener todas las capacidades para apoyar en épocas de pandemia, y hemos avanzado. Yo creo, señor presidente, que esta es una de las operaciones logísticas y de asistencia humanitaria más grande que se han hecho con fuerzas militares, obviamente en nuestro territorio colombiano, siguiendo sus instrucciones en el marco de la Operación San Roque. Todas las capacidades del Ejército, la columna de transporte del Ejército, la Armada Nacional atendiendo en las zonas más apartadas del litoral pacífico, del Caribe, de la Orinoquía, llevando mercados, llevando toneladas de víveres, y nuestra Fuerza Aérea también llevando una gran ayuda y asistencia a los sitios más apartados del país, señor presidente. Capacidades de fuerzas militares bajo sus órdenes al servicio de los colombianos. Muchísimas gracias, general Navarro. Y también en prevención y acción, hoy queremos hablar de reactivación vinculada con la salud, y tiene que ver con los proyectos de agua y saneamiento que estamos desplegando en todo el territorio nacional. El acceso al preciado líquido es fundamental para la salud, para prevenir también muchas enfermedades transmisibles. Por eso, cuando nosotros empezamos el gobierno, encontramos que cerca de 5 millones de colombianos no tenían acceso al agua. Y básicamente lo que nos pusimos es tratar de solucionar en un 80% esa situación, llegar a 3 millones de colombianos que tuvieran acceso al agua potable, y al mismo tiempo dejar un horizonte para que hacia el 2024 pudiéramos llegar a esos 5 millones de colombianos que carecían del preciado líquido.
En lo que va corrido nuestro gobierno llevamos cerca de 1.3 millones de colombianos que ya tienen la solución y estamos acelerando este proceso y con todo el marco de reactivación, de compromiso por Colombia, vamos a superar esa meta llegando a 3.400.000 colombianos con esta solución. Esto ha sido desarrollado, financiado y hace parte de los proyectos que estamos en todas las regiones ultimando con los gobernantes locales. Y por eso le he pedido al ministro de Vivienda, al ministro Jonathan Maragón, que también es responsable de la política de agua, que nos envíe este importante mensaje de cómo avanza el compromiso por Colombia en el componente de agua y saneamiento. Quiero que ustedes lo conozcan. Buenas tardes, presidente, compañeros de gabinete, colombianos. El compromiso por Colombia en su capítulo de agua va a compatibilizar los objetivos de la política social con el de la recuperación económica. Serán más de 6 millones de colombianos que se verán beneficiados por esta obra y nos permitirá cumplir nuestra gran meta del Plan Nacional de Desarrollo de darle acceso de agua potable por primera vez a 3 millones de compatriotas. Pero además lograremos dinamizar varios subsectores de la economía colombiana. Veamos cómo un proyecto de agua puede ayudar a la recuperación económica de nuestro país. La ruta del agua empieza con la planeación de un proyecto. Por ejemplo, una planta de tratamiento de agua potable que genere 120 litros de agua por segundo se construye en un terreno de aproximadamente 5.294 metros cuadrados. Para lograrlo se utilizan alrededor de 1.843 metros cúbicos de concreto, se excavan 17.459 metros cúbicos, se utilizan 12.405 metros cúbicos de relleno y alrededor de 384.408 kilogramos de acero. Esta construcción, que vincula otras actividades productivas, genera durante su ejecución 105 empleos en promedio entre arquitectos, ingenieros, obreros y las industrias que comercializan los materiales para hacer la planta posible. La ruta termina cuando, como resultado de este proyecto, las familias, los colegios, el comercio y las actividades productivas del área de influencia reciben agua de calidad. Son más de 180 proyectos en 30 departamentos del país que nos permiten llegar a las regiones más apartadas de nuestra geografía, democratizando regionalmente no solo el bienestar, sino también la incidencia positiva sobre el empleo. Desde Cincelejo, de Montelíbano, Córdoba, desde la hermosa Villa de Leyva en el departamento de Boyacá, desde Gómez Plata, desde Palmira, desde el Paraíso Amazónico, del Banco Magdalena, desde San Juan de Río Seco, desde Guacarí Valle, desde Pueblo Bello, Cesar, desde Chigoró, Antioquia, desde el Bagre, Antioquia, desde Montería, desde Armenia, desde Pitalito, Huila, en Chaparral, Tolima, en Garzón, Huila, desde Paicol, Huila, en el Doncello, en Belén de los Andaquíes, en Ataco, desde el Paujil, Caquetá, en Planadas, desde Río Blanco, en el sur de Tolima, en San Antero, en San Benito Abad, en Valencia, en Solita, en Valledupar, en Puerto Rico, Caquetá, desde La Estrella, Antioquia, desde San Pedro de Urabá, desde Yacuanquer, Nariño. Con el agua hacemos parte del compromiso por Colombia. Y así como vemos que en la reactivación se tienen en cuenta los proyectos de agua para unirse a la estrategia integral de salud, hoy está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para abordar varios temas. Uno, los avances que ya tenemos en el pago a los trabajadores de la salud en la primera línea de atención del COVID-19, en esa bonificación que hemos desarrollado. Ya son más de 140.000 beneficiarios. Le voy a pedir al ministro que haga ese balance detallado. Y lo otro también es pregunta que nos ha llegado, ciudadanos que nos dicen, ¿por qué hemos visto un aumento de pronto en los casos en algunos días? Lo cierto es que no se trata en este momento de un rebrote. Se trata en este momento que hay algunas regiones que tenían también retrasos en la evolución de la pandemia con respecto a otros lugares que tuvieron ciclos mucho más fuertes. Pero esto también nos sirve para llevar el mensaje, la precaución, los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento, el uso del tapabocas y claro está, las alertas epidemiológicas tempranas que se pueden realizar gracias al programa PRAS, donde se hacen pruebas, se hace además rastreo y aislamiento selectivo. Así que, ministro Fernando, importante tocar esos temas. Señor presidente, muchas gracias. Un saludo a todos los colombianos en relación con este tema.
yo creo que quisiera presentar primero cómo va la evolución de la gráfica del país en COVID-19. Allí podemos ver en la gráfica cómo el país tuvo un pico, como si lo hemos dicho repetidas veces, en la última semana de julio, ha venido bajando de manera consistente, pero tenemos una baja de una velocidad relativamente baja en la medida que se ha dado y se ha pausado en el tiempo. Esto, como lo decía usted, presidente, muy determinado por el comportamiento de algunas ciudades que han venido entrando en el entorno de la epidemia y otras que han venido saliendo. Se reducen los casos de unas, pero las que están entrando también nos generan ese número importante de casos. Tenemos en la parte de abajo de la gráfica la ocupación de camas de cuidado intensivo. Muy importante tener en cuenta que de las 10.948 camas que tenemos disponibles al día de hoy, tenemos 3.071 que están siendo utilizadas por pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID y 3.171 con pacientes no COVID. Esto quiere decir que de alguna manera hemos venido ampliando de manera relevante el crecimiento, como se vio en la gráfica, el crecimiento en el número de camas utilizadas para otros tratamientos de otros casos como cirugías, trauma, cáncer y otras enfermedades. Ya cuando pasamos un poco a las ciudades, podemos ver el caso de Bogotá, donde llevamos ya contabilizados 310.000 casos prácticamente. Se ve una tendencia importante al decrecimiento, con una estabilización en el último mes de octubre y con un crecimiento muy importante en el número de camas utilizadas para enfermedades no COVID y un decrecimiento también muy importante en camas utilizadas por pacientes con COVID o sospechosos de COVID. Eso nos indica que de manera importante la progresión de la epidemia ha venido reduciéndose en la ciudad. Caso de Medellín, la gráfica siguiente, donde vemos que Medellín tuvo un pico inicial y después a partir de ese momento una meseta con un incremento también importante en los últimos días de septiembre. Medellín se ha venido manteniendo estabilizado, tiene 90.000 casos con una tasa de mortalidad baja, pero indudablemente tiene una alta ocupación todavía de camas de cuidado intensivo, 360 camas, y en no COVID 305 camas, lo cual nos indica que la ciudad y en general todo el Valle de Aburrá se ha venido manteniendo de manera estable en la afectación, con tendencia que tenemos que trabajar todos, gobernación, alcaldías de los municipios del Valle de Aburrá, para reducirlo y para tomar estrategias para bajar esa afectación. Hoy el viceministro estuvo allá trabajando con Antioquia. Mañana vamos a tener en el comité asesor de expertos el análisis de esta región, que es la que nos está contribuyendo más en este momento a la afectación por COVID en el país. Siguiente gráfica y última gráfica, Cali. En Cali tenemos una tendencia a la estabilización con una pequeña reducción en la parte final del mes en la parte inicial del mes de octubre, y la ocupación de camas de las 831 camas de cuidado intensivo, 364 en no COVID, 256 en COVID o sospechoso. Esto viene una tendencia lenta de reducción de la ciudad, y estas ciudades impactan sobre todo porque tienen una población muy grande y es una población que tenemos que cuidar en la medida que todavía tenemos una gran proporción de personas que no han sido afectadas por el COVID, que no han estado cerca del contagio, y evidentemente tenemos que actuar de manera muy consistente en la disciplina social. También podemos decir que con el incremento en el uso de cuidado intensivo en casos no COVID estamos reactivando los diversos frentes del sector hospitalario, pero eso no quiere decir que no debamos mantener las medidas de bioseguridad, porque tenemos varias razones. Adicionalmente, tenemos una circulación de influenza en Europa. El virus de la influenza puede eventualmente llegar a Colombia y tendríamos confluencia de virus de influenza y de virus COVID, lo cual nos podría incrementar la utilización. De manera que este es un momento muy importante para estar muy protegidos, para guardar la disciplina y tener toda la prevención frente a la enfermedad y las medidas de contención. Festividades de final de año son un tema crítico que debemos controlar.
Se está viendo tanto en Europa como en Latinoamérica que todos los eventos, todas las aglomeraciones, todas las fiestas nos generan eventualidad de contagio. Tenemos la posibilidad en los próximos días del Halloween, la alborada, días de velitas, novenas, Navidad, Año Nuevo, y frente a eso es muy importante mantener la disciplina. En Europa está hoy documentado que el mayor contribuyente a los rebrotes que se han presentado en Europa están relacionados con la asistencia a reuniones de tipo familiar y a fiestas o eventos en espacios cerrados en los cuales se pierde la disciplina, se quita el tapabocas y empieza una curva de contagio muy importante en espacios con limitada ventilación. Recordemos que nuestras casas tienen un aforo limitado y ese aforo debe mantenerse. También muy importante, evitar cualquier tipo de iniciativas para fiestas, para festividades o para aperturas de bares de manera no controlada que nos generan afectación en los municipios más importantes del país. Y tenemos el desafío colectivo, obviamente, de trabajar por evitar cualquier situación que afecte al sistema hospitalario, en algo que hemos venido manejando, presidente, con un extremo cuidado. Yo quisiera plantear al final su segunda pregunta, que es muy relevante. En este momento, presidente, hemos hecho 5 giros al talento humano por valor de 226.000 millones, beneficiando a 148.000 beneficiarios. Ya llevamos casi el 60% de los giros efectuados al día de hoy y a lo largo de esta semana seguiremos también trabajando en el envío de mayor número de giros para la población. Muy importante también para las entidades prestadoras de servicios de salud, las IPS, dado que la ADRES abrió un espacio hasta el miércoles 28 de octubre para correcciones de cuentas bancarias y datos de las personas beneficiarias. Es posible que algunos datos hayan sido mal diligenciados por las IPS, por los hospitales y los demás servicios. Hay una oportunidad para los hospitales de corregir estos datos con el fin de asegurar que esta bonificación le llegue a todos los trabajadores de la salud, de manera que aquí hago un llamado muy especial a los gerentes y directores de instituciones de salud para que corrijan los datos de las personas a las cuales no les llegó el beneficio, lo cual para poder hacer que ellos puedan gozar de este beneficio tan importante para nuestros trabajadores de la salud. Se ha planteado de la eventualidad de la llegada de un fenómeno de la niña con mayor número de situaciones de lluvias. Esto nos incrementa, recordar por último, tanto los casos de dengue, la posibilidad de dengue, también la eventualidad de lo que puede ser malaria en las zonas maláricas, y es muy importante recordar las medidas de cuidado y de protección frente a estas eventualidades en el manejo de mosquito, como es la limpieza de todos los depósitos de agua y todos los cuidados personales, usar manga larga en estos momentos si se nos incrementa el periodo de lluvias para poder controlar la eventualidad de estas otras enfermedades que también son muy importantes para la población. Por último, presidente, tenemos un video sobre las diferencias entre los síntomas de COVID y de influenza, que creo que es muy importante para todos los colombianos. Las medidas de prevención y autocuidado nos ayudan a evitar el COVID-19 de la misma manera que nos permiten reducir otras infecciones respiratorias agudas como la gripa o resfriado y la influenza. Todos somos susceptibles a presentar síntomas y es importante diferenciar antes de entrar en alerta. El COVID-19 puede presentarse de manera leve, moderada o severa, y la evidencia indica que la tos seca, fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados con escalofríos y sensación de ahogo son los síntomas más habituales. Otros menos frecuentes son malestar de garganta, dolor de cabeza, pérdida de olfato y gusto. Estos dos últimos síntomas no presentes en resfriado común o gripa ni en la influenza. Mientras tanto, los síntomas más frecuentes para el resfriado son secreciones por la nariz, congestión nasal, ojos llorosos, escalofríos, estornudos, sensación de cansancio, garganta irritada, dolores corporales, tos y sensación de malestar general. Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Aunque son síntomas que pueden ser similares, es importante diferenciarlos sumado a identificar si la persona tuvo contacto con alguien con diagnóstico de COVID-19. Eso permitirá evaluar qué cuadro de infección presenta. Además, el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y el evitar aglomeraciones permiten reducir las posibilidades de contagio
tanto del COVID-19 como de las infecciones respiratorias agudas. Si nos cuidamos, avanzamos. Escuchábamos el importante balance que hacía el ministro Fernando Ruiz, pero también quiero informarles lo siguiente. El IDEAM, que es el instituto colombiano que está mirando los temas de hidrología, meteorología y también ciencias ambientales o estudios ambientales, el IDEAM hace regularmente un balance sobre los riesgos que tiene nuestro país de enfrentar o lo que se conoce como un fenómeno del Niño, donde se presentan sequías, o un fenómeno como el de la Niña, donde se presentan bastantes precipitaciones lluviosas que pueden traer implicaciones para el país. Nosotros tuvimos en el año 2010 y 2011 un periodo de la Niña que fue muy duro en Colombia, que trajo grandes estragos. Tuvimos otro fenómeno de la Niña entre el 17 y el año 2018. Y obviamente lo que hace el IDEAM también es alertar. En este momento nosotros vemos cuáles son las proyecciones de lluvia para el mes de noviembre, el mes de diciembre, y si bien no existe en este momento un riesgo de enfrentar una situación de altísima peligrosidad o que pueda traer precipitaciones que traigan grandes complicaciones, lo cierto es que sí existe en este momento la probabilidad de enfrentar un fenómeno de la Niña que puede tener una situación similar a la del año 17 y 18, pero ¿por qué es importante destacarlo en medio de la pandemia? Porque cuando vienen temporadas de mayor lluvia, por supuesto, lo que se empieza también a identificar es un crecimiento de patologías respiratorias y por lo tanto, teniendo en cuenta que está el virus presente, debemos tomar con mucha más rigidez, por llamarlo así, cada una de las medidas de protección. El uso del tapabocas, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones y todos los protocolos de bioseguridad. Por supuesto, también anticipar cualquier tipo de medida en los distintos sectores que son usualmente afectados por esta situación, y por eso me acompaña hoy la doctora Yolanda González, que es la directora del IDEAM, para que ella le transmita a los colombianos, como se los digo, no se trata de un fenómeno traumático como el de 2010 y 2011, sino de un proceso de fenómeno de la Niña muy similar al que tuvimos 3 o 4 años atrás. No obstante, como traen mayores lluvias, lo cierto es que debemos estar todos en alerta para prevenir a partir de esa circunstancia una afectación mayor en medio de la pandemia. Así que, doctora Yolanda, la escuchamos. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos los colombianos. Así es, estamos en la segunda temporada de lluvias. Esto quiere decir que el país debe prepararse o seguir activando los planes de prevención, dado que si ha estado lloviendo muy fuerte en San Andrés, en Providencia, en La Guajira, en sectores de la región andina, aún no ha llovido tanto en el centro y sur del territorio nacional, pero en los próximos días, finalizando octubre y el mes de noviembre, esperamos fuertes lluvias, especialmente en el centro y norte del país. Estas recomendaciones están para todos, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, los sectores productivos, la sociedad en general, dado que debemos prepararnos ante la amenaza de deslizamientos de tierra. Hay unas zonas muy saturadas y son posibles estos eventos de deslizamientos de tierra. Otro tema, al estar muy atentos en nuestros sistemas de alertas tempranas, es las crecientes súbitas y las inundaciones lentas. De igual manera, debemos estar muy atentos, sean en las áreas rurales o urbanas, muy cuidadosos en esas tardes tan lluviosas ante la presencia de tormentas eléctricas, vendavales o granizadas. Recomendaciones muy especiales para los sectores, para los impactos que pueden tener los sectores sociales, ambientales, económicos que podrían presentarse ante estas precipitaciones sobre lo normal. Mantengamos los planes de prevención y atención ante el incremento de estas amenazas. Recordemos también la parte insular, marítima y costera. El archipiélago de San Andrés y Providencia estaba con fuertes lluvias. La temporada de huracanes de este año 2020 ha sido una de las más fuertes de la historia. Aún tenemos el mes de octubre y los primeros días de noviembre con esa amenaza de huracanes. En cuanto a la salud, tenemos un ejercicio entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, a través de la CONASA, el Instituto Nacional de Salud, el IDEAM y toda la comunidad, con boletines permanentes, con ese monitoreo. Ustedes los pueden consultar en la página del IDEAM. Allí tenían permanentemente estos boletines región por región asociados a las precipitaciones de las temperaturas y la afectación en la salud. Muchísimas gracias, doctora Yolanda. Yo creo que eso es información que vamos a estar transmitiendo. Como digo, no es
para generar en este momento una situación de alarma, sino una situación de precaución, porque estos fenómenos son cada vez más frecuentes debido a múltiples factores, entre ellos las situaciones globales de cambio climático. Pero como existirá una temporada de lluvias que es regular, pero que se puede acentuar por un fenómeno de la Niña de menor escala, pero similar al del año 2017 y 2018, las precauciones son fundamentales para que este factor no vaya a incidir en un aumento también de casos de COVID-19, toda vez que se trata de un virus respiratorio agudo. Por eso también nos acompaña el doctor Carlos Álvarez, el director de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Doctor Carlos, su lectura sobre lo que está pasando en Europa, que está generando muchas alertas, su lectura de lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos días, en algunas regiones que han empezado a acelerar quizás el número de contagios, sobre todo porque venían rezagados con respecto al resto del país, pero también cómo con estas reflexiones que hace el IDEAM debemos fortalecer los mecanismos de protección y sobre todo de cultura ciudadana para que no vayamos a aflojar en ninguna de nuestras líneas de responsabilidad frente al COVID-19. Lo escuchamos. Buenas tardes, presidente colombianos. Yo creo que lo que ha pasado en Europa no es otra cosa en el que después de haber logrado una supresión importante en varios países, el relajamiento de las medidas y pensar que el virus ya dejaba de circular en Europa, pues desafortunadamente muestra que la biología la realidad la muestra la biología, en el cual vemos que definitivamente empieza una vez a enfriarse el hemisferio norte y definitivamente pues empieza a haber más riesgo de contagio como lo estamos viendo. Creo que es importantísimo ahora entender que los espacios cerrados, como lo decía el señor ministro Fernando Ruiz, poco ventilados, son un factor fundamental para facilitar la transmisión. Creo que cada vez hay más evidencia de la importancia de no solamente tener bien puesto el tapabocas, distanciamiento físico y lavarnos frecuentemente, pero en los espacios cerrados es supremamente clave evitar en el posible a gritar, cantar, y en ese momento, porque al momento de hablar o gritar, pues básicamente hay mayor posibilidad de emitir aerosoles, y estos aerosoles son los que pueden facilitar la transmisión en los espacios cerrados. Si yo estoy en un espacio cerrado, importante mantener bien ventilado, evitar aglomeraciones, pero sobre todo estar con el tapabocas bien puesto. Ahora bien, otro punto importante, presidente, que es supremamente clave y que no se nos debe olvidar, y es la importancia del aislamiento. El aislamiento desde el momento en que empieza a presentar síntomas, no desde cuando me llega la prueba del diagnóstico, porque cuando yo empiezo a presentar síntomas y pueden ser asociados a COVID-19, como lo mostraba el video, pues básicamente esos primeros 4 o 5 días son donde más se transmite el virus. Puede ser hasta 10 días, pero los primeros 5 días, incluso 2 días antes de iniciar los síntomas, donde más se transmite. Si yo me autoaíslo y llamo a mi sistema de salud, a mi EPS, para que me hagan el rastreo, probablemente evito no solamente que otras personas que están cerca o que tuvieron cerca contacto conmigo puedan infectar a otras personas adicionalmente. Es lo que llamamos cortar la cadena de transmisión. Y es supremamente importante que, además del autocuidado que hemos venido hablando, trabajemos fuertemente en la importancia de aislarnos. Aislarnos es ayudar a disminuir esa curva que estamos viendo en el país. Muchísimas gracias, doctor Carlos Álvarez. Le agradezco mucho esas reflexiones y tenemos en este momento a 2 secretarios de salud de nuestro país que han manejado esta situación con muchísimo criterio asertivo. Vemos el caso de la ciudad de Barranquilla, vemos el caso de la ciudad de Bucaramanga. En el caso de la ciudad de Barranquilla se vivió un momento muy duro de pico, pero se mantuvo también fortalecida la capacidad de atención crítica. Hemos visto una disminución muy importante de los casos, de las muertes, un manejo también de la pedagogía ciudadana que es admirable, y también tenemos el caso de Bucaramanga, donde se ha ampliado la capacidad, se han venido ejerciendo controles epidemiológicos, y los 2 casos son muy dicientes y muy ilustrativos para todo el pueblo colombiano. Por eso quiero empezar con Humberto Mendoza, el secretario de Salud de la ciudad de Barranquilla, para que nos haga la lectura del estado en el que marchan las cosas en la ciudad capital del departamento del Atlántico, y también cómo se siguen ejerciendo los controles para evitar rebrotes. Lo escuchamos, secretario. Señor presidente, muy buenas noches. Saludo a todos los televidentes. Efectivamente, Barranquilla completa más de 120 días ya con unos indicadores
para COVID muy bajos, estables, favorables, ya 11 semanas sin exceso de letalidad. Señor presidente, llevamos en octubre 9 días en los registros oficiales del Ministerio de Salud sin fallecimientos por COVID, 9 días no consecutivos, por supuesto. Terminamos el día de ayer una semana que es la de menor número de fallecidos por muerte natural no violenta, no fetal, durante todo el año 2020. Estamos en 1.4% de 700 camas que están siendo ocupadas por pacientes con COVID. Me refiero, señor presidente, a solo 10 pacientes confirmados por COVID en unidad de cuidado intensivo. Es evidente que el uso de las unidades de cuidado intensivo viene incrementándose por patologías no COVID. Tenemos 24.2% de la ocupación en patologías no COVID. Nos referimos a enfermedades crónicas, falla cardíaca, preeclampsia para nosotros en este momento en Barranquilla, patologías crónicas derivadas de la enfermedad renal crónica, por ejemplo. Nuestro mensaje sigue siendo, señor presidente, que Colombia va muy bien, Barranquilla va muy bien, pero el virus está ahí, el virus no se ha ido, no podemos bajar la guardia, tenemos que mantenernos en alerta, tenemos que ser consistentes, no relajarnos, y un gran mensaje puede ser que debemos conservar las unidades de cuidado intensivo disponibles, porque como estamos viendo el día de hoy, el señor ministro y la señora funcionaria del gobierno nacional han documentado que la temporada de lluvias va a traer consigo riesgos también para enfermedad respiratoria aguda no COVID. Entonces, una muy buena alternativa para todo el país, para la región Caribe, para Barranquilla, para el departamento, es que mantengamos estas unidades de cuidado intensivo disponibles para ser suficientes y demos una capacidad de respuesta si es necesaria. Muchísimas gracias, secretario. También está con nosotros el secretario de Salud de la ciudad de Bucaramanga, doctor Ballesteros. Mi saludo también muy especial. Cuéntenos sobre cómo avanza la prevención, la acción también en la ciudad de Bucaramanga y cómo se siguen dando las pautas para la reactivación segura y cómo también frente a la temporada de lluvias ustedes están tomando medidas de prevención. Buenas noches, señor presidente, y a toda la teleaudiencia. Efectivamente, nosotros acá en Bucaramanga hemos estado trabajando fuertemente. Tenemos un equipo de personas que hemos estado permanentemente haciendo todo el acompañamiento a la reactivación económica de los diferentes sectores comerciales, haciendo la implementación de verificación de todos los protocolos de bioseguridad de las diferentes resoluciones que se han emitido a través del Ministerio de Salud y haciéndole esa retroalimentación y acompañamiento a los sectores en el sentido de poder lograr ese respaldo y esa adherencia de parte de ellos a que tengan claro y presente qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer y por qué lo deben hacer. En ese orden de ideas hemos estado también reuniéndonos en forma constante con los diferentes gremios, porque pues esto es un trabajo que se tiene que articular en equipo, en el cual todos podamos encontrar ese punto de equilibrio en donde podamos establecer ese punto intermedio en donde va bien la salud, va bien la reactivación económica y obviamente va bien todo lo que es el cuidado de los contagios a través de todas estas acciones. Igualmente hemos venido haciendo un proceso con las instituciones en las cuales se ha podido lograr por el respaldo y el apoyo que nos ha dado el gobierno nacional de pasar de 109 camas UCI al principio de la pandemia a tener hoy en día 271 camas y hemos podido en el último mes empezar también a dar esa reactivación económica en el sector de la salud, sobre todo teniendo en cuenta que teníamos varios casos de patologías no urgentes, pero que había que realizarlas de forma prioritaria y hemos empezado a darle apertura a este proceso y con lo cual hemos pasado de tener una ocupación de patologías no COVID en promedio de 30, 40 casos a tener ahorita entre 80 y 90, pero sin descuidar también la disponibilidad y la posibilidad de seguir contando con un número importante de camas para en dado caso de que se requieran para los pacientes COVID.
Muchísimas gracias, secretario. Aquí seguiremos contactándole para mirar cómo evoluciona la pandemia en la ciudad de Bucaramanga. Mi saludo también al señor alcalde. Y quiero también compartirle hoy a los colombianos que el Hospital Pablo Tobón Uribe está cumpliendo 50 años. Estamos hablando de una de las instituciones más reconocidas en el sector de la salud de nuestro país. Un hospital que tiene tradición, que ha sido además la cuna de formación de importantes médicos, pero también una de las entidades que todos los días sigue prestando servicios de salud de excelencia. Llegamos al final del día de hoy de Prevención y Acción. Quiero dejaros con un mensaje de autocuidado, no a las aglomeraciones, tengamos muchísima precaución con ellas y mañana estaremos con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción, hablando de la reactivación segura que necesitamos para nuestro país. Muchísimas gracias. No a las aglomeraciones. El COVID sigue siendo una amenaza. Sigamos la lucha por reducir contagios y crecer en recuperados. Si evitamos los encuentros masivos, alejamos los rebrotes. No es momento de bajar la guardia. Mantengamos el uso constante de los elementos de protección y practiquemos el autocuidado para reactivarnos correctamente. La batalla aún no la hemos ganado. Colombia es uno de los países más amigables del mundo. Los abrazos, el contacto físico, un beso de despedida y la cercanía eran lo normal. Retoma tu vida, vuelve a la rutina, pero recuerda, a 2 metros de distancia, con tapabocas y lavándote las manos, porque el afecto ahora se demuestra cuidándote y cuidando a los que amas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.